Yo me he identificado mucho con lo que dice Yesid y me quedó algo súper grabado. Hay que hacer lo que es lo correcto. Cuando nosotros estamos aquí al frente y nos queremos parar enfrente de ustedes, poder y mirarlos a todos y cada uno a los ojos es lo que nos da más orgullo. A nosotros nos costó trabajo, créanme, no crean que nos costó mucho trabajo realmente llegar a convertirnos en la persona que somos ahora, pero ver a jóvenes que lo tienen desde su core, lo tienen desde dentro, para nosotros nos ha servido muchísimo en cómo podemos hacer relaciones el día de hoy. Gracias y sobre todo, bienvenidos Gracias. aquí con nosotros. Aprovechando tu comentario, yo creo que habla muy bien de la generación que nos precede, que ha abierto las puertas a los jóvenes que nos tomamos el esfuerzo de salir. El momento que tú relacionas en México está pasando en Colombia, pero yo creo que el mérito también es de la generación anterior que se abrió, que dijo, a ver qué nos traen nuevos, y el reto de nosotros es cómo nos integramos al sistema para aportar, pero preservando toda la experiencia que tiene el sistema ya montado. Otra vez, Dagoberto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor. Estoy aquí un poquito nervioso para cumplir las expectativas de venir desde Colombia y sobre todo, digamos, estar a la altura de lo que estás haciendo ahorita. Me parece muy innovador. Es un evento en donde estamos hablando de financiero, estoy tratando de mirar mi vida y además estamos aprendiendo. Entonces, déjenme compartirles un poquito con mucha humildad de lo que hacemos desde Colombia, lo que he estudiado en los últimos años y lo que estoy haciendo en mi comunidad. Esto es lo que me ha pedido Dago de comentar. Para mí es más que un tema, es una filosofía de vida, de entender un problema, de tratar de, como latinoamericano, voy a repetir mucho la palabra latinoamericano porque creo que hay un cambio y es qué podemos aportar nosotros a la literatura universal, por qué estamos adaptando todas las guías, nos las comemos completitas y yo creo que tenemos mucho potencial para cambiarlo y eso creo que lo podemos hacer. Entonces voy a comentarles un poquito de este camino. Obviamente vamos a sacar de ecografía, obviamente tengo que darle las gracias al hospital que me permite estar aquí con ustedes, es el Hospital Serena del Mar. Estoy en Cartagena de Indias, su tierra, por favor vengan a visitarnos y mucho de lo que hacemos aquí y también el hospital público es lo que quiero comentarles hoy. ¿Por qué es importante restricción de crecimiento fetal? Yo creo que empieza en que todos entendemos, la madre, la comunidad, entiende que el peso del bebé va bien y el embarazo va bien. Dos preguntas obligadas de la mamá. La primera ¿es niño o niña? Obligado, y llevas 10 segundos de ecografía. Y la segunda pregunta que la madre hace es, ¿está el peso correcto? Y puede tener cualquier nivel cultural, cualquier nivel económico, ella lo entiende. Ella no te va a preguntar del cuerpo calloso, ella no te va a preguntar si la arteria umbilical está bien. ¿El peso está bien, doctor? ¿Sí o no? Si el peso no está bien, la madre dice, aquí hay un problema. Entonces, es importante porque la comunidad lo entiende y tú haces biometrías todos los días. Incluso si la madre llega con un sangrado vaginal, incluso si la madre llega con cualquier sintomatología, entendemos que el bienestar fetal está asociado al crecimiento. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero digamos, eso es importante y es que hay una guerra, y eso está descrito, el conflicto materno-fetal. Pónganse a pensar que son dos genes diferentes, dos genéticas diferentes. Al feto le interesa crecer, a la madre le interesa sobrevivir al embarazo y eso hace que la madre y el feto requieran unos intereses diferentes, por lo cual pónganse a pensar de que el embarazo son dos genes de dos personas que quieren salir adelante, por lo tanto todos entendemos que la mortalidad es clave. Voy a refutar a David, que me encantó tu charla, pero voy a refutar una cosa importante. Como latinoamericanos, claro, la edad gestacional es muy importante. A todos nos aterra una restricción de crecimiento fetal a las 24 semanas. No sabemos qué hacer, es terrible. Pero además quiero retarlos a que vamos a llamar a esos niños que nacieron con 1.500 gramos a ver cómo están ahorita. Voy a mostrarles unos datos para pensar en nuestra comunidad de cómo esos niños que le entregamos a los padres, cómo están. Porque además de eso, hay una mortalidad tardía que puede ser que esté subdiagnosticada. Perdóname, David, a lo que me refería, la edad gestacional es clara. Pero este estudio, por ejemplo, que es de Nature, comentaba algo muy importante y esta es la conclusión. Incluso sopesando edad gestacional, ellos decían, la desigualdad en las regiones es el determinante. ¿A qué voy? Hay guías internacionales que dicen, finaliza las 27 semanas si esto o esto pasa. Por ejemplo, ya lo vamos a comentar. Pero es muy diferente nacer con 27 semanas en Houston, ¿no?, que en Cartagena o en Chiapas, te estoy diciendo cualquier cosa. O sea, ¿dónde nace el bebé? La complejidad hospitalaria de 26 semanas es muy diferente. Por lo cual, este estudio mostraba que dentro de las regiones y dentro de los países, yo asumo que es muy diferente nacer en Ciudad de México que en un pueblito de México, ¿no? Y eso independientemente de la gestacional, incluso a las 30 o a las 32.
¿vale? Ya les voy a mostrar unos datos. Otro problema que tenemos, que es lo que vemos en la urgencia cuando estamos haciendo el turno. Tenemos acidosis neonatal, tenemos cesáreas de urgencias, tenemos niños que luego tienen pruebas neurológicas alteradas, por lo cual el impacto es importante. Quiero que hablemos del largo plazo y quiero que veamos cómo estos ultrasonidos nos pueden ayudar a asesorar a los padres, no solo de te voy a sacar el bebé sí o no, de cuál es el futuro de tu bebé, ¿no? Este mapa no sé si lo conocen, pero me parece una historia muy bonita porque todos hablamos de la salud antes de nacer, la salud antes de nacer. No sé si alguien conoce la historia, si la quiere comentar, adelante. Pero estos son dos mapas que han empezado, han revolucionado la medicina fetal. Son dos mapas del Reino Unido. La diferencia es que tienen 50 años el uno del otro. El que están viendo a este lado era la mortalidad perinatal en ese momento, al principio del siglo XIX, y a la derecha está la mortalidad luego de los adultos. Y David Baker básicamente lo que dijo es, lo que pasa a nivel intrauterino parece que tuviera un impacto 40, 50 años más adelante. Ya le llamó la atención, ¿cómo puede ser que en los mismos lugares donde más se mueren los bebés, luego se infarten más los adultos? Y de ahí es donde nace la hipótesis de la programación fetal. David Baker, él ha fallecido hace ya casi 10 añitos, él fue el que lo propuso y era un epidemiólogo y es la base de la medicina empieza antes de nacer, porque hablamos de programación fetal, hablamos de que lo que nos pasa intrauterinamente. Acuérdense que muchos gobiernos hoy todavía cuando hacen reducción de mortalidad perinatal, y eso lo estamos trabajando desde FIGO, dicen desde el día 0 hasta cuando acabe la lactancia, ¿no? Eso generalmente es lo que hacemos. Pero en realidad lo que tenemos que decir a los gobiernos es la mortalidad perinatal la reduces mejorando la salud antes de nacer. Y eso hay que cambiarlo a nivel de Estado, ¿no? ¿Hay un neurodesarrollo alterado? Sí. Cualquier literatura que ustedes revisen se van a dar cuenta que los bebés pequeños, independientemente del Doppler, porque ahora vamos a hablar del Doppler de la cerebral media y eso está muy bien, pero incluso si tú naciste bajo de peso, solamente eso ya te condiciona un peor neurodesarrollo y esto lo pueden ver en fetos pequeños a término. Cuando hablamos aquí a término, la importancia de decir a término es que te estoy quitando la edad gestacional. O sea, estos bebés nacieron a semanas completas. Aquí no hay que ver la edad gestacional. Aquí lo importante es el bajo peso. Mucha literatura que se pueden revisar, pero el punto es que hay literatura a nivel estructural, a nivel ecográfico, a nivel de resonancia, a nivel de tractografía con resonancia, que muestra que hay cambios en el cerebro de los niños pequeños, independientemente de si tienen cambios en el Doppler o no. Y esto se ha hecho por resonancia. Los bebés con restricción de crecimiento fetal tienen un cerebro más pequeño. Eso es muy importante. Obviamente no tienen retraso mental, pero cuando tú miras áreas como atención, desarrollo del lenguaje, como atención en clase, son niños que les va un poquito peor. Entonces, no sé si ustedes han empezado a asesorar a los padres en cuanto a eso. No es solo que salió de la unidad de cuidado intensivo, sino a ese niño cómo le va en el cole. Ya les voy a mostrar qué podemos hacer anteriormente. Hay unas bases para eso. Recuerden que el bebé sobrevivió a la hipoxia. Él sobrevivió a la hipoxia. Eso lo voy a repetir. Él ha sobrevivido a una umbilical patológica. Pero esto le costó porque sabemos que hay reducción en la materia gris, hubo neuroinflamación, hay patología también a nivel de la organización neuronal. No tenemos todo el tiempo, pero quiero dejarles ese dato de que eso está demostrado incluso con modelos animales, por lo cual la programación es clave y esto es algo que nosotros tenemos que interiorizar porque somos personas que nos interesa la medicina fetal. Yo creo y soy muy orgulloso de nuestra especialidad, salió resaltada como una de las especialidades con más futuro, en el sentido en que nosotros vamos a cuidar al ser humano antes de nacer. Cuando a ti te digan el neurocirujano, que es muy importante, sí, pero cuidamos a dos pacientes, el neurocirujano nos tiene que traer a su mujer embarazada. Entonces es súper importante lo que hacemos y eso es importante que nosotros lo resaltemos, digamos. Predicción, es lo que me pedía Dago que habláramos de predicción. ¿Es posible que predicamos? ¿Es posible que tengamos marcadores en primer trimestre, en segundo trimestre? Vamos a revisarlo, porque si yo me miro en primer trimestre, 11, 14 semanas, ¿dónde está la literatura? Y claramente lo que ha cambiado el juego, podríamos decirlo, son los angiogénicos. La arteria uterina es clave. La implementación en Latinoamérica ha sido lenta, pero yo creo que todos aquí hacen un Doppler de arteria uterina claramente, pero nos falta implementación. La palabra implementación quiere decir yo lo sé, lo leo, lo conozco, cuántas veces lo pido en mi práctica clínica. ¿Lo tenemos al 100%? La respuesta en Latinoamérica es no. No lo sé en México, pero en Latinoamérica seguro es no. Y esta es la base de esto, ¿no? Si tenemos más factores antiangiogénicos, voy a tener una placenta menos funcionante, voy a tener más riesgo de preeclampsia, por lo cual esta es la clave de todo. Menos placenta growth factor, más soluble FLT. Si integramos esto y nos salimos un poquito del esquema americano, yo sé que y agradecemos mucho a los americanos por muchas cosas que han hecho, pero
claramente el mensaje de ACOG y de muchos países todavía es basarnos en esas preguntas y eso es un tamizaje incompleto. Vuelvo y repito, como latinoamericanos la preeclampsia nos mata a mujeres. Por lo tanto, si tenemos un esquema que combine, y eso es un reto como latinoamericanos, vamos a combinar los risk factors que habla el Colegio Americano y NICE y vamos a hacer doppler de arteria uterina junto con placenta growth factor y eso es lo que nos asegura una detención del 90%. ¿Por qué le estoy hablando de preeclampsia cuando estoy hablando de restricción? Porque es el único marcador que tenemos, es lo único que tenemos para primer trimestre. Les traigo los datos ya así de fetos pequeños y a mí no me parece poco que podamos detectar el 56% de los bebés pequeños en primer trimestre si aumentamos y agregamos placenta growth factor. Este paper nos ha mejorado la atención porque claramente la aspirina 150 miligramos en pacientes en las cuales tú hiciste un tamizaje, encontraste el alto riesgo, empezaste esa aspirina. Eso es muy diferente de estar haciendo una lista de chequeo con factores de riesgo, porque esto no es lo que se hizo aquí. Lo que se hizo aquí fue identificar pacientes de alto riesgo y fíjense, ya no les voy a mostrar preeclampsia, pero fíjense cómo dar aspirina redujo un 68% la estancia en UCI neonatal. O sea que ya eso tiene un impacto perinatal y dar aspirina, estos son datos que salieron posterior al ASPRE, dar aspirina te reduce 40% de los niños, quita la preeclampsia, no estoy hablando aquí de preeclampsia, 40% de aquellos que nacieron antes de las 37 semanas y 73% de niños antes de las 32 semanas. Por lo cual, cuando tú das aspirina a la paciente, debes decir, te estoy reduciendo riesgo de preeclampsia, te estoy reduciendo riesgo de tener un bebé pequeño independientemente de que no hagas preeclampsia. Estos son datos del ASPRE, ¿vale? Por lo cual es importante. Después de las 32-36, hoy no tenemos un buen predictor. Lo han buscado, esto es un paper que salió publicado en el 2018. Los valores predictivos no son buenos para instaurarlo en la práctica clínica, por lo cual yo no lo recomiendo. En este momento no tenemos algo diferente a instaurar una ecografía en tercer trimestre. Nosotros mismos lo publicamos en el 2017. Esto es una publicación nuestra en donde propusimos combinar ultrasonido, placenta growth factor y la vida es eso, ¿no? Intentarlo. Lo intentamos y la predicción no fue buena. Esto ya lo publicamos, por lo cual en tercer trimestre no tenemos hoy por hoy, básicamente es instaurar una ecografía de tercer trimestre, esto lo publicamos. ¿Hacia dónde va la predicción? Y este artículo se los tengo para que lo puedo compartir, pero yo creo que este artículo muestra mucho de la filosofía del doctor Nicolaides. Fabricio está ahí, también está Daniel. Básicamente, fíjense cómo podemos proyectar el cuidado perinatal. Y esto habla de lo que estamos haciendo hoy. Fíjense lo que estamos haciendo hoy. Es esto solamente, ¿no? Tensión arterial, primer trimestre, pero fíjense hacia dónde vamos. Vamos a mejorar esa tasa de detección. Repito, si tú haces factores de riesgo es 48%, si tú haces toda la tarea, 90% de una patología que mata pacientes. ¿Y hacia dónde nos lleva el doctor Nicolaides? Hacia todo esto. No es el objetivo de la charla, pero fíjense cómo si hacemos algo secuencial. Y muy probablemente en esto es lo que vamos a terminar, en hacer un tamizaje en primer trimestre, uno eso con segundo trimestre y luego vuelvo a revisar en tercer trimestre con las experiencias que tenemos. Este artículo se los puedo compartir, salió el año pasado apenas, pero nos muestra hacia dónde vamos, cómo hacer tamizajes secuenciales. Muy probablemente la que nos dio bajo riesgo en primer trimestre, la vamos a volver a checar en segundo trimestre y luego en tercer trimestre. Otra vez como latinoamericanos y es cómo definimos restricción. Y aquí hay un problema, porque fíjense que no les he hablado todavía de ultrasonido, pero tenemos que hablar de que nos pongamos todos, digamos, de acuerdo. Esto fue un paper en el 2019 de Lancet utilizando la definición que nos ha sido heredada por mucho tiempo, que es todo bebé por debajo de 2.500 gramos tiene bajo peso. Eso es, digamos, un estándar que incluso la OMS lo propuso por muchos años, basado en peso al nacer. Fíjate la prevalencia por peso al nacer. No es lógico, no es aplicable que tengamos patología en el 26% en el sudeste asiático, que tengamos 7% en otros países, por lo cual aquí ya te muestra que hay muchas diferencias de poblaciones y obviamente de recursos. No podemos hablar de una patología si afecta 1 de cada 4, ¿no? Esto es muy filosófico, pero básicamente cuando la madre te pregunta, ¿el bebé viene creciendo bien? Y tú le respondes sí, básicamente lo que le estoy diciendo a la mamá es, no te preocupes, la placenta está funcionando bien. O sea que todos los bebés quiere decir crecimiento correcto, asumimos que tiene buena función placentaria. Y los bebés que van pequeños, que me sale pequeño en la ecografía, pues asumimos que es pequeño. Ahora, ¿todo bebé pequeño es restricción de crecimiento o yo puedo tener restricción de crecimiento si estoy por encima del percentil 10? Sí. Eso ya lo estamos aprendiendo. Ya sabemos que esa definición de percentil 10 nos sirve a nivel estadístico
pero ya tenemos que pensar en buscar función placentaria antes de peso. Eso es un concepto que, aunque es peligroso, digo peligroso porque ahora nos preocupa que empecemos a sacar bebés de 3.300 gramos a diestra y siniestra, pero es un concepto que tenemos que empezar a abrirnos. Yo puedo tener una disfunción placentaria y pesar 3.000 gramos, y eso se viene. Pero básicamente, si nos centramos por debajo del percentil 10, ahí hay una falla placentaria y se basa esos datos en los resultados perinatales adversos. Si tú naces con un percentil 1, 40% de resultados perinatales adversos, pero si estás entre el 20 y el 15, también puedes tener resultados perinatales adversos. Por lo tanto, la pregunta ¿pequeño es igual a restricción? No siempre, pero es el mejor subrogado que tenemos. Por lo cual esta charla de aquí en adelante se va a basar en percentil 10. Podemos discutir lo otro, pero vamos a centrarnos en percentil 10. ¿Identificar fetos por debajo del percentil 10 ayuda? Sí, mucho, muchísimo. Estos datos son muy claros. Generalmente nos preocupa la iatrogenia, a mí también, pero en pequeños, cuando usted identifica al bebé, usted le está haciendo un bien al bebé. Eso es importante. Identificación quiere decir reducción de mortalidad. Los que ustedes ven en rojo son los pequeños no detectados. Si tú tienes una chica que le hiciste una ecografía la semana 22, todo se basó en alturas uterinas con una cinta métrica, esa chica puede hacer una restricción de crecimiento fetal, nadie le hizo ultrasonido y estos son los bebés que se mueren, lamentablemente. Si tú lo identificaste, haces seguimiento, haces Doppler y fíjate que la mortalidad, por lo menos esto es Reino Unido, es muy similar a los bebés que tienen un percentil entre el 10 y el 20, por lo cual identificación es importante. Por lo tanto, la ISUOC ha dado nuevas recomendaciones diciendo es importante la identificación del peso, es obligatorio, cosas que no nos hemos puesto todos de acuerdo, pero por lo menos los planos estamos de acuerdo. Esto es una conversación también difícil, dependiendo de si ya adquiriste o no el concepto, pero hoy por hoy el gold estándar para edad gestacional es la longitud craneocaudal. Y esto choca con lo que hemos hecho por mucho tiempo. Por mucho tiempo, si la fecha de última regla concordaba 7 días, dejamos la fecha de última regla. Y eso todavía está en algunas guías de algunos países. Pero la Sociedad de Ultrasonido ha dicho ajuste la edad gestacional por la longitud craneocaudal. Y eso es un mensaje como país. Eso hay que empezarlo a hacer. Señora, su fecha de última regla ajustada es 4 días de diferencia. Alguien me dice, eso es una tontería, ¿por qué voy a cambiarlo 4 días? Bueno, porque es diferente la finalización a las 36.3 que a las 37. Y fueron 4 días de diferencia. Por lo cual, ajustar la edad gestacional es clave. Hay calculadoras, ya lo estábamos comentando con David, esto tú lo puedes usar. ¿Te gusta otra? Me parece genial, pero básicamente confirma lo que estás viendo por fecha de última regla con lo que estás viendo con el CRL. ¿Concuerda? Genial. ¿No concuerda? 3 minutos de explicación, lo vamos a ajustar porque se sabe que el 30% de las pacientes la fecha de última regla no es confiable. Es una cosa muy básica, pero todavía da un poco de vergüenza que nos toque 10 minutos hablar de cuántas semanas tiene la señora. Y eso es el día a día. Básicamente ya sabemos que los perímetros cefálicos nos ayudan a datar. Ha cambiado, no sé si saben, pero ya no datamos, ya no usamos el DBP externo-interno como nos enseñaron, ha cambiado externo a externo, básicamente desde las últimas guías. La razón es que es más reproducible y las nuevas curvas de Integrog están hechas de externo a externo, un tip que les doy. Y el perímetro cefálico ayuda a datar porque es el que por último se altera en restricción de crecimiento fetal. Yo sé que a ustedes les pasa que ven una chica con 22 semanas, es mi primera ecografía, y su fecha de última regla, no me acuerdo, o acabo de parir a la anterior. Entonces, esto es lo que nos ayuda. Y yo sé que choca con las guías americanas, pero es lo que promovemos desde la Sociedad de Ultrasonido. Otro problema que lo voy a comentar cuando está haciendo la práctica es que todos estamos de acuerdo en utilizar Hadlock para pesar. El problema es qué curva estás utilizando. ¿Estás utilizando Hadlock? ¿Estás utilizando Intergrow? ¿Estás utilizando OMS? Y eso también hace falta en implementación. A los que no saben de lo que estoy comentando, básicamente hemos utilizado Hadlock, que es un genio, porque las curvas de Hadlock han funcionado por 30 años, nadie lo ha podido mejorar, todo el mundo lo quiere mejorar y nadie puede. El señor es un genio. Pero las curvas fueron construidas con chicas de Texas, con americanas. Vamos a pensar en nuestras mexicanas, en nuestras colombianas, si tienen la misma estatura. Entonces, otro problema en estandarización es qué curvas de crecimiento fetal estás utilizando. Y aquí es donde viene la automatización. Y esto es yo haciendo ultrasonido en mi hospital público, que estoy muy orgulloso de él. Pero cuando tú estás haciendo ultrasonido, te toca hacer varias cosas. Tienes que hablar con la señora, tienes que pensar, tienes hambre, ahora tenemos todos hambre. Hablar con la señora, tienes que entretenerla para que vea la carita del bebé, que esté contenta. Tienes que escanear y no se te tiene que olvidar mirar la columna. Son muchas cosas al tiempo. Y una de las cosas que vamos a hacer ahorita con el ultrasonido es entender o abrirnos a que la automatización, y vamos a tener una aplicación espectacular que se llama Sonosin CNS, que nos ayuda a escanear.
no estén tan precavidos con la inteligencia artificial, que ya me gustó que el doctor lo comentó. La inteligencia artificial es una realidad, pero esto aplícalo a lo que se viene, y es esto. Ya sé que te da miedo, pero esto puede pasar en 20 o 30 años, y es un brazo robótico haciendo el ultrasonido. No va a ser tan dramático como lo ven allí, pero esto va a pasar, ¿no? ¿Y lo podrá hacer una máquina? Sí, este es Boston Dynamics. No sé si siguen a Boston Dynamics, es espectacular, da miedo también cuando lo ves. Pero este es Boston Dynamics que muestra cada año cómo sus robots van mejorando. Entonces, al que le preocupe que los robots puedan hacer los cortes, dependiendo de la presentación del feto, ponte a ver lo que está haciendo este robot y vuélvetelo a pensar si lo va a hacer o no. Pero tenemos que estar abiertos a la inteligencia artificial, ¿vale? O sea, nos va a ayudar, no va a reemplazar el diagnóstico. Muy probablemente este robot no le va a poder aconsejar a la madre. Pero esto es una realidad, perdonen que les quite el vídeo. Pero ¿a qué voy? Que las máquinas de ultrasonido nos van a ayudar en eso. Curvas fetales versus curvas neonatales. Ese es otro problema que tenemos. Nuestros neonatólogos nos dicen, este bebé no era pequeño, en mis curvas. En tus curvas sí, pero para mí no. Entonces tenemos que hablar mejor con nuestros neonatólogos, que son nuestros partners, los parceros, decimos en Colombia, y decirles, mira, las curvas fetales son muy diferentes de las curvas neonatales. Aquí están ploteadas las neonatales. El problema de las curvas neonatales de nuestros queridos neonatólogos es que están construidas con pesos al nacer. Y ellos, en la normalidad, pusieron al bebé que nació con 28 semanas. Y yo te pregunto, ¿es normal nacer con 28 semanas? Ese bebé que nació tiene un problema. O nació con parto prematuro, o tiene una restricción. Entonces están ploteados con bebés de 28 semanas. Y ahí es donde ellos dicen si tiene o no tiene peso normal. Siempre que tú ploteas curvas fetales con neonatales, siempre las curvas fetales están optimizadas. Por lo tanto, si tú utilizas curvas neonatales, vas a decir que un bebé de 2.600 gramos era normal. Y en las curvas fetales no lo es, ¿vale? Esa es primera diferencia. Segunda diferencia, y esto es también un estudio muy interesante que salió publicado hace 2 años, llegó a la prensa y habla del desarrollo humano. Lugares exitosos, recuérdense Noruega, comían patatas en los 40, en los 30, no tenían dinero y ahora son de los más potentes. Miren a Corea del Sur, también era muy pobre y ahora es muy exitosa. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque la nutrición de la población está cambiando la estatura. Entonces, esto es importante porque fíjense lo que ha pasado entre Holanda, Irán, Corea del Sur y nuestras queridas guatemaltecas que las tenemos aquí. No sé por qué metieron las guatemaltecas en este estudio, pero aquí entraron. Y básicamente lo que mostraron no es solamente que son más bajitas, ya eso todos lo sabemos. Comparar con la holandesa, con la guatemalteca, pues queda claro. No solo eso, es que además en más de 100 años no han aumentado la estatura porque están desnutridas. Además, ahora le estoy poniendo a pensar en las regiones, David, una región así muy similar, ¿cuál? En México. La estatura debe ser muy bajitas, ¿no? Bueno, entonces esto lo que les quiero poner a pensar es que no puede ser que utilizamos las mismas curvas para la holandesa, que mide 1,82, con la chica de Guatemala, que mide 1,49, y que le digamos si el feto viene creciendo bien o mal, con la misma regla. Eso es lo que estamos haciendo con Hadlock, básicamente. ¿Dónde está la solución en estas nuevas curvas? Si no las conocías, son las curvas de Integrow y de la Organización Mundial de la Salud para crecimiento fetal. Son curvas que se han hecho con mucho cuidado, prospectivas, tomando países latinoamericanos, participó Argentina, participó Brasil, y que descartaron pacientes con patología. Y se hizo prospectivo, que nos entregaron curvas fetales ajustadas a nuestra población. Esto está publicado hace ya 10 años, la implementación ha sido muy lenta, ya me van a decir cómo lo hacen todavía en México, pero nosotros quisimos hacer la pregunta otra vez como latinoamericanos y decir, vale, esas curvas están publicadas, ¿no funcionan, sí o no? Y quiero mostrarles tengo que darle crédito a las personas que quisieron colaborar conmigo en este estudio. Es el primer estudio latinoamericano que evalúa estas curvas. Lo publicamos el año pasado. Ahí está para ustedes, para que lo revisen, por favor. Porque la pregunta era esa. ¿Seguimos usando Hadlock o utilizamos estas nuevas curvas y nos abrimos un poquito? Ya sé que en sus hospitales alguien ha hecho curvas y los usan y todo bien, pero estos son estándares internacionales. Entonces la pregunta para nosotros fue, ¿estas curvas no funcionan, sí o no? Voy a ir muy rápido, pero básicamente si utilizas curvas de la OMS, la tasa de detención es 13%. Eso está hecho con 60,000 nacimientos, no son 1.500, no son 2.000. 60,000 nacimientos con los países que les mostré. Si utilizas Intergrow, bajas la detención a 7%, pero los que identifican son más severos. O sea que ahí tú tienes la respuesta. Pero claramente si utilizamos pequeños, con OMS los identifico al 13%, lo cual es lo esperable, ¿no?, para la población. Esto es lo que le importa a la mamá y es, vale, doctor, muy bien, es pequeño, pero se va a quedar ingresado en la UCI, van a ser con un bajo Apgar. Entonces, esa fue la segunda pregunta que hicimos.
Los niños pequeños por UMS se quedan en la UCI, hacen bajo Apgar y mostramos que los bebés pequeños por UMS que no le identificabas con Intergrow, sí que tenían malos resultados perinatales. Conclusión de nuestro estudio, en Latinoamérica les propongo, porque nunca podemos, la implementación siempre debe nacer de ustedes mismos, les propongo que utilicen nuevas curvas fetales para que ajusten al nacimiento de sus bebés. La OMS lo tiene, esta es una aplicación de la OMS. Muy importante, tú puedes poner si es niño o niña. Hoy tú no puedes hacer eso. Si tú usas tu ecógrafo, Harlock, no puedes decir si es niño o niña. Y todos sabemos que las niñas pesan menos. Estas curvas te permiten colocar en cada una de las biometrías, te permite decir si es niño o niña y te da el percentil. Ahí está abierto, les traje el código QR, pero le podemos pasar esta información después a los que lo quieran y me dicen más adelante si lo están utilizando. ¿Cuál deben decidir? Ustedes deben decidir en esto. Esto es lo que tienen que saber. ¿Me voy a una curva o a la otra? El problema de seguir utilizando lo que estamos haciendo, bueno, ya lo vimos en el video del INPER, ¿no? Tenemos una muerte por cada 87 bebés pequeños que no se identifican. Entonces, si no los vamos a identificar, se van a perder, ustedes no van a hacer los Doppler y no lo van a saber hacer. Esto es una decisión de gobierno, pero es una parte muy importante. A ver qué curva quieren utilizar. Alguien me puede preguntar, oye, pero son muy diferentes las chicas de Ciudad de México con la región que tú me dices, aquí somos más altos, allá somos más bajos, por lo cual, ¿cómo hacemos? Esa fue otra pregunta que nos hacemos, vamos a publicar este paper también. Este es Cartagena, miren mi color, somos todos muy mestizos, ¿no? Ya no existe el latino blanco, white. Entonces, lo que quisimos fue decir, mira, en una ciudad donde todos somos muy igualitos, étnicamente todos somos latinos, ¿será que la otra parte que alguien me va a comentar, y es la parte económica, influye en la restricción de crecimiento fetal? Y eso a ti te parece lógico, pero no tan dramático. Estos son los índices de desigualdad. Lamentablemente ahí está México, lamentablemente ahí está Colombia. Levanten la primera piedra si aquí no hay un barrio pobre en Guadalajara, seguramente que sí. Por lo cual la desigualdad es un día a día de Latinoamérica. Y esta es mi ciudad. Todos vengan, por favor, es preciosa. Tenemos restaurantes, tenemos ciudad histórica. Miren esa iglesia preciosa, por favor vengan a visitarnos. Pero esa misma iglesia, eso es a 2 kilómetros, del centro histórico donde un plato de comida vale $50 tranquilamente. Y esta niña vive allí. La pobreza al lado de la riqueza. Entonces, lo que quisimos fue preguntarnos, ¿será que usando estas curvas ajustamos a pobreza, ¿no? Ajustamos a lo que nos interesa como latinos? Entonces, hicimos un estudio, fueron 17,000 nacimientos en mi ciudad, porque era lo que podía estudiar, lo puedes replicar en cualquier lugar. Lo que están viendo son dos mapas como David Baker, dos mapas muy similares. El de la izquierda es la pobreza de mi ciudad. Entonces, lo que ustedes van a visitar muy probablemente es la parte verde allá, que están los hoteles. Esa parte verde es la parte de alto ingreso y la parte roja es la pobreza de mi ciudad. Y fíjense el mapa que está a la derecha, que es el mapa de los bebés pequeños de mi ciudad. Y fíjense cómo si tú tienes una condición ideal, quiere decir, tú vives bien, comes bien, aunque seas latina, la prevalencia de feto pequeño es 10%. O sea, lo que debería ser. Si yo quito la pobreza, con esas curvas, 10%. Pero si yo me voy al barrio rojo, mira cómo aumenta, 19%, el doble. Esto estoy seguro que se puede replicar en cualquier ciudad de Latinoamérica. Estoy segurísimo. Esto lo hemos hecho nosotros, un ejercicio local, y ya estamos a punto de publicarlo. Pero básicamente lo que demostramos es que estas curvas incluso funcionan en nuestra población, con nuestras latinas, incluso si tú quitas la parte socioeconómica. Esto nos ha valido premios internacionales. Ganamos en el 2019 la mejor publicación en la conferencia del GROW en Berlín. Pero no solo eso, lo que a mí me interesa hablando con Dago es que creamos conciencia en mi ciudad. Que yo trabajo en el sistema público, hizo que toda Colombia dijera cómo puede ser que nuestros chicos pobres nazcan ya con restricción de crecimiento el 19%. Eso es muy, muy, muy importante. Hubo otro problema que tuvimos en Colombia, no sé tanto en México, pero tuvimos algo que también es un fenómeno social, cultural, político, pero también biológico, que fue la migración. Entonces tenemos migración de Venezuela y eso también daba otra pregunta muy importante, y es las venezolanas con las chicas pobres, ¿vale? Quitando xenofobia, quitando todas estas tonterías que nos inventamos. Esto es importante porque en Cali llegó a ser el 40% de las embarazadas migrantes. Hicimos la misma pregunta, esto lo publicamos también el año pasado, porque nos encanta este tema. Entonces publicamos si la migración impacta en la restricción de crecimiento fetal, y no solamente nos encontramos con la terrible sorpresa de que aumenta restricción de crecimiento, pero aumenta preeclampsia, ajustando por lo que quieras, nivel socioeconómico, peso de la señora, edad de la señora. O sea, solamente el estrés de ser migrante, independientemente que sea, porque hay colombianas igual de pobres que las migrantes que venían de Venezuela, por lo cual ajustamos por ello,
aumenta la preeclampsia. Lo siento que la conferencia se está volviendo muy depresiva. Vamos al grano. Vale, pues mira, tenemos dos tipos de restricciones. Y esto es importante que tú te hagas un chip muy diferente. Es la guardia, si a ti te presentan una paciente con restricción de crecimiento fetal a las 27 semanas, esa paciente es muy diferente que la restricción de 35 semanas. Y eso es lo que quiero que quede en el escenario. Son dos grupos diferentes y ya les voy a mostrar lo que he hecho en inteligencia artificial en eso. Vamos a empezar con el RSIU precoz, el RSIU que se presenta antes de las 32 semanas. ¿Por qué 32 y no 34? Bueno, hay un estudio que muestra que antes de las 32 el comportamiento es muy diferente y tenemos que poner un punto de corte. ¿Cuál es el problema aquí? El manejo. Aquí no hay un problema de diagnóstico. Generalmente es muy dramático, tú ves las biometrías muy reducidas, por lo aquí es muy difícil que se te pase una restricción precoz. El problema es, ¿lo saco o no lo saco? ¿Cuánto tiempo lo puedo llevar? ¿Le doy alta? ¿La devuelvo a su pueblito? ¿Me quedo con ella? Ese es el problema latinoamericano. Por lo cual, el problema es el manejo, el problema es la asociación con preeclampsia. La estaban viendo por restricción, terminó con una mortalidad materna por preeclampsia, nadie se enteró. Tenemos el otro problema y es lo que les digo. Diferentes guías, yo estoy trabajando con la ISUOC, en cada reunión soy el pesado que levanta la mano y dice, y en países de vía de desarrollo, y en países de vía de desarrollo, porque hay muchas diferencias entre las guías. Y ponte a ver que con los americanos, incluso, no tengo nada contra los americanos, yo trabajé 2 años en Estados Unidos. Entonces, pero, si tú miras las guías de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que estas son las publicadas por ellos, y las actualizaron otra vez en 2020, todo se basa en umbilical. Para ellos el TROFL no existe, no sé, ya les voy a explicar un poquito el TROFL, los que no lo conocen, pero básicamente para ellos es umbilical. Ductus venoso no entra en el algoritmo y eso para nosotros es importante porque para mí una semana de que no saco un bebé mejora la mortalidad. Ya les he mostrado, una semana que me da mandarlo a Ciudad de México. Entonces yo aquí no hablo inglés, entonces no entendí estas guías. Me pasé entonces a dar el mensaje de la precoz y es que es verdad que la arteria umbilical es muy importante. A veces esto se pasa, pero esto se lo explico a los residentes. Si tú tienes una umbilical pulsátil, ya tú tienes casi un 25% de la placenta dañada, ¿vale? O sea que ya tú entiendes que la placenta no está funcionando. Repito, en algún momento haremos función placentaria de manera directa, este es un parámetro indirecto, pero esto es importante que se entienda. La arteria umbilical, a diferencia del perfil biofísico, lo siento al amante del perfil biofísico, te va dando una progresión por días, te permite predecir, y predecir para nosotros es importante, la puedo remitir, puedo colocar la maduración pulmonar, puedo esperar una semana más. Esta gráfica es importante porque te habla de qué tanto puedes esperar, si está presente, ausente o reversa, y en eso se basan los algoritmos. Pero cuando ya yo tengo ausente y tengo reversa, además quiero que pienses que tienes falla cardíaca. Ese es el otro mensaje, porque normalmente no se entiende, se piensa que la umbilical viene de la placenta. La umbilical también te está mostrando función cardíaca. Entonces, cuando tú tengas una umbilical reversa, por eso es que ya entendemos que tenemos que mirar el corazón. Ya les voy a mostrar qué hacemos en eso. Esta arteria umbilical, recuerden que tenemos 2 arterias umbilicales, es importante que evalúes las 2, esto por fetoscopia, solamente una imagen bonita. Tengo permiso para mostrarlo, que un día me lo preguntaron. Esta niña no ha sobrevivido, esta niña ha muerto, porque tenía umbilical reversa y no sabíamos qué hacer con ella. Y tuvimos que finalizarla, pero no lo logró. Esto es triste para Latinoamérica, ¿vale? Por eso es que si tú te basas solo en Doppler de arteria umbilical, te vas a quedar corto y requieres utilizar esto que es el ductus venoso. Cuesta un poquito aprenderlo, sí, pero los latinos somos muy buenos haciendo ecografía, yo lo creo firmemente, hay que enseñar claramente, pero cuando lo coges, ya está. A los americanos les ha costado más, en otros países les ha costado más. Aquí se hace buena ecografía, yo lo tengo clarísimo. Por lo tanto, aprendamos el ductus venoso e intégralo en tu protocolo, porque te va a cambiar la manera de trabajar. Puntualmente, lo que tienes que ver es que el ductus venoso tenga una onda presente. Si ese ductus venoso va progresando ausente o reverso, como lo estás viendo ahí, piensa que es que la aurícula ya no puede bombear. Lo que bombea la aurícula se regresa. Por eso tienes un patrón reverso. Eso es lo que hay que ver. Tienes una falla cardíaca. Entonces quiero que pasemos es que tiene el ductus venoso. Habla de falla cardíaca tranquilamente. Tengo un ductus venoso reverso porque el feto está en falla. Ya les voy a mostrar. Y esto es el TROFL, lo que no lo conocían. Un estudio que tiene mucho tiempo ya, pero puntualmente lo que mostró es que si tú añades, mensaje, te lo puedes leer en otro momento. Si tú añades el ductus venoso, vas a mejorar el seguimiento de los casos. Vas a poder mejorar. No estoy hablando ya aquí del CTG computarizado. Los que saben, básicamente, sabemos que tenemos monitores, pero pocos hospitales, levanten la mano quien tiene un monitor computarizado en su centro. Los del INPER que lo tienen todo. Bueno, nosotros tampoco lo tenemos. No hay centros en Latinoamérica que lo tengan. Por lo tanto, añade el ductus venoso. Entonces, el ductus venoso asociado a la umbilical permitió en este estudio, que es lo que nos interesa, entre las 26 y las 32 cogieron
restricciones severas con umbilicales alteradas y dijeron, las sigo solo con umbilical, los americanos, umbilical con ductus y vemos el seguimiento. Y lo que mostró es que se pudo predecir bien la mortalidad. La mortalidad fue más baja, ya vamos a hablar de eso, pero eso es importante. 30 años, no antecedentes familiares, no consanguinidad, alérgica a la amoxicilina, tuvo un bebé anterior sin problemas, pero cambió de esposo. Y TORS negativo, ajustamos la edad gestacional utilizando la longitud craneocaudal. Tenía un cribado negativo para trisomía 18 y 21, de bajo riesgo, y el cribado de preeclampsia, ojo, era de bajo riesgo. Ya les dije lo mal que predice. Y nos las mandan así. Oye, tiene bajo peso, y pasa lo que quiero comentar aquí. Todavía nos pasa en Colombia, no sé, en México, pero lo primero que decían era, es que la paciente tiene 22 semanas. ¿Por qué dices que tiene 22 semanas? No, porque las biometrías me dan para 22 semanas. Es que tiene 26 semanas, pero no asocies biometría con edad gestacional. Eso es un error. Y la paciente lo detecta. Muchas veces la paciente te dice, doctor, es que fui con ese obstetra, entré con 30 y salí con 27. Esto no lo entendí. Porque tú pones en el reporte embarazo 27 semanas. Tú quieres decir que tiene restricción, pero básicamente lo que tenemos que ayudarnos es utilizar percentiles. Y esto es lo primero que hacemos en educación. Probablemente México ya lo ha adoptado, pero esto es algo que tenemos que repetir todos los días en nuestro centro. Y es, por favor, doctor, tiene 26 semanas, no nos confundamos. Ella lo que tiene es un percentil 1 ajustado con las curvas de crecimiento de la OMS. Esta paciente en ese momento era normotensa, hicimos laboratorios, la ingresamos, hacemos una ratioproteinuria catinina, no tenemos que hacer proteinuria 24 horas, ya lo hemos abandonado, salió negativo, por lo tanto, en esa paciente el flujo de la arteria umbilical era presente, recuerden que tiene 26 semanas, ¿vale? No estaba vasodilatado, la uterina sí que estaba patológica, pero el ductus venoso era normal. ¿Qué hacemos con esa paciente? Ambulatorio. ¿Alguien dice algo diferente? ¿La hospitalizan? La umbilical era presente. Le sugerimos Doppler semanal, toma de tensión arterial y no indicamos estudio genético. Les voy a mostrar nuestro protocolo. Básicamente, si tenemos un RCIU precoz, ¿por qué no hacemos? Porque si encontramos que tenga una malformación asociada o un marcador, ahí sí que hacemos. Y le hacemos microarreglo en nuestro centro. O sea, hacemos FISH y microarreglo. ¿Y por qué hacemos con malformaciones? Porque claramente sí que aumenta. Y no solo usar cariotipo, usamos microarreglo, porque estas son las microelecciones que vas a utilizar más en contraste con microarreglo. O sea que si vas a hacer algo, hazlo bien. Ya vete directo al microarreglo. Las guías de la ISUOC, en las cuales afortunadamente tuvimos la oportunidad de discutirlas y de platicarlas y de decir, mira, esto es importante. Aquí, esto es lo que dice la ISUOC. Básicamente, esta paciente entre 26 y 28 semanas solamente finalice si el ductus venoso está alterado, o sea que sí que está incluido el ductus venoso. Si te vas a las guías de la FIGO, también te dice solamente si tiene un ductus venoso reverso. O sea que eso fue lo que hicimos con nuestra paciente, la seguimos 29 semanas, pero ya mira cómo aparece. Si tú ves el Doppler, tú sabes que hay un problema, ni siquiera con el espectro. Mira cómo pulsa. Tú dices, aquí pasa algo, seguro. Ajustas el PRF, la escala, aquí pasa algo, claro que pasaba algo, el flujo era ausente, en ese caso estaba vasodilatado, la uterina ya estaba patológico y el ductus venoso estaba presente. Ya tenemos 29 semanas y aquí viene la pregunta difícil. ¿Lo sacas? Lo están pensando. Pero la ingresamos, porque ahora está hipertensa. Tiene 140/90 de presión, por lo cual nos toca hospitalizarla. Ya a ti te preocupa la paciente porque cuando está hipertensa las cosas ya van a peor, ¿no? Incluso la monitorización es diferente. Y puntualmente, aquí está la pregunta. ¿La finalizas? Nadie. ¿Ingreso hospitalario con manejo expectante? Una mano aquí. ¿Manejo expectante hasta las 34? Nadie. Manejo ambulatorio. Nosotros, para evitarle la tortura, hicimos hacer manejo expectante con esta paciente, la maduramos, empezamos a hacer perfil biofísico, Doppler cada 48 horas. No se preocupen porque esto es un estudio que también vamos a publicar y básicamente lo que quisimos hacer fue Latinoamérica. Otra vez, Latinoamérica. ¿Cuál es el panorama en Latinoamérica? Este es un estudio que estamos a punto de publicar, que lo trabajé con Raigan y con muchos doctores en Latinoamérica. La pregunta en ese momento era, ¿cuáles son los recursos en Latinoamérica para este tipo de pacientes? Que son los más frecuentes de lejos. David y yo somos apasionados de la cirugía fetal, pero tenemos más restricciones de lejos, de lejos. Y ocurren en todos estos países, por lo cual le hicimos encuestas que se las enviamos a los obstetras y le dijimos, ¿qué haces en este caso? ¿Qué tienes, qué no tienes? Y fíjate, disponibilidad de un Doppler. Es que solamente tener Doppler ya es un lujo. A ti ahora no te parece, pero hay unos hospitales que no tienen Doppler, que no pueden hacer con la paciente, tienen que remitirla. Y fíjate que solo el 81% decían que podían hacer Doppler cada 48 horas, no es el 100%, e incluso hay centros que dicen que casi nunca tenían cómo hacer un Doppler. Esta paciente a los 4 días ya tenía la tensión en 150/95, pero ahora fíjense que la umbilical está reversa. ¿Y ahora qué hacen?
Finalización inmediata, ¿ya lo habías madurado? ¿Esperas hasta que el ductus esté finalizado? ¿Le metes ductus o no? Pero fíjate que estamos dentro de guías. Volvemos al punto. Básicamente finalizas, y ese es un mensaje importante, pero básicamente sí que el ductus te puede ayudar en ese caso, ¿vale? Y si te vas a ver a guías, mira que ahí están las guías, las puedes revisar. Entre 29 y 31 finalices y el ductus venoso está alterado. Eso te da días. Muy probablemente la paciente se iba a evitar si no hacíamos nada, probablemente. Pero básicamente la paciente luego nos hizo síntomas, nos hizo premonitorios, por lo cual la finalizamos. Esta es la respuesta que nos dieron los latinoamericanos en este caso. 72% la finalizan, solo 22% esperan hasta que el ductus venoso está alterado. Por lo cual lo que aquí parece una cosa dicha no es tan real. Nos falta implementar más el ductus. Tenemos que usar más el ductus. Tenemos que, cabeza tranquila, sí, creo que la voy a finalizar, pero vamos a usar el ductus, ¿vale? Este es el bebé, 1140 gramos, preeclampsia severa, 160-95, creatinina sérica 1.4, tuvo que estar en la unidad de cuidado intensivo. Probablemente este caso se beneficiaba de angiogénicos, sí, no los teníamos en ese momento. Estos son los padres que están felices con esa niña. Ahora, el problema es el seguimiento, y es lo que les quiero mostrar ahorita. Esto es como yo le explico a mis pacientes, los médicos tenemos un problema de comunicación con los pacientes. Cuando te pones nervioso, utilizas palabras muy técnicas para que nadie te entienda y así nadie te entendió lo que estás diciendo, pero yo le explico a los padres así. Les he dicho, mira, la restricción entre más temprano la tengas, es como estar en un edificio en el 10º piso, en un incendio. Claro, tú te puedes tirar por la ventana, pero te matas. Y esto es sacar un bebé a los 26 semanas en nuestro medio. Sacamos un bebé 26 semanas en un hospital que tenga pocos recursos neonatales y se muere. Por eso es importante enviarlo al INPER, ¿cierto? Ustedes ahí tienen 26 semanas buena sobrevida, pero no es la realidad de todos los centros. Entonces, muchas veces la pregunta que yo le hago a mi residente o al gine, cuando yo voy allí, me levanto y le digo, vamos a firmar juntos y vamos a quedarnos con el bebé intraútero, es sí, no se muere en tu turno, que es un poco lo que la gente piensa, ¿no? A mi turno no se va a morir, yo lo voy a sacar porque mi guardia no se va a morir. Pero la pregunta es, ¿tú sabes si ese bebé sobrevivió en la UCI? Igual, probablemente no. Entonces no le hiciste un beneficio, lo tiraste del 10º piso. En nuestro medio, en Houston sobrevive, sí, las guías están bien, pero para nuestro medio no. Ese es el problema. Entonces yo les digo, la idea es que si tiene un estadio 4, ahí entra el ductus venoso, claro, lo finalizas. Si está a las 30 semanas, espera, por favor. Si tiene la umbilical reversa o el ductus es pulsátil y solamente vas a sacarlo a las 34 semanas si la umbilical es ausente. Entonces, ese es como el mensaje, yo tengo eso ahí, se lo muestro a la señora, independientemente del nivel socioeconómico, ella lo entiende, por lo cual este es el protocolo ya para los médicos, eso es importante, usar un protocolo. Aquí viene otro mensaje y es, tratamos de homogeneizar y es usar protocolos. Yo estoy seguro, y ya yo he estado en Estados Unidos, he tenido la bendición, la ventaja de estar en Estados Unidos y en Europa, yo no creo que sean más listos que nosotros, seguro que no son más listos. El problema es que ellos sí son más ordenados, eso sí. ¿Cuál es el problema de nuestro medio? Es que las jefes de enfermería están locas porque el lunes llega el doctor Domínguez, a él le gusta así, la finalización a las 30. El martes llega otro doctor, no, a él le gusta así. Y nadie sabe qué hacer. Hay centros donde depende del doctor que llega el manejo de la restricción de crecimiento fetal. Ese es un problema porque claro, nadie sabe qué hacer. Vamos a esperar que llegue el doctor de turno si él quiere sacarlo o no quiere sacarlo. Si tú tienes un protocolo, le dices, doctor, ¿por qué lo va a sacar? No, porque es que me da miedo que se me muera, pero si el ductus está normal, ¿por qué lo vas a sacar? Y está un protocolo. Y el protocolo va a hacer dos funciones. Te va a ayudar a hacer qué hacer, pero también te va a proteger legalmente. Si tú tienes un protocolo en tu institución, eso nos pasa en Colombia, no sé en México, ya me dirán, pero si el protocolo de mi institución dice eso, cuando llega la demanda tú dices, yo no lo saqué porque el protocolo de mi clínica dice que solo se saca si el ductus era reverso. Yo hice lo que estaba en el protocolo. Y ese es el mensaje de esa diapositiva, porque la sobrevida, fíjense aquí cuando le pregunté a los latinoamericanos, es muy baja entre 26 y 28. Alguien puede decir, un día sacamos uno de 26 semanas y tiene 4 años y va muy bien, no entiende nada, pero está muy bien. Pero eso fue un caso. Pero la mayoría de la mortalidad es alta en nuestros medios. Entonces, recuerda eso, claro, tenemos que saber lo que hacemos como latinoamericanos y me encantó por eso, perdona que no se la estoy montando al INPERES, tenemos que tener la cultura de fortalecer nuestros centros enviándole esos casos. Esos neonatólogos se van a volver más buenos si tú le mandas más bebés de 26 semanas. Pero si tenemos un Colombia o México donde nacen bebés de 26 semanas en todos los niveles de atención, eso es un desastre. Este es el otro tema que les quiero comentar y es el impacto cardiovascular. ¿Vale? Vamos a asumir que el bebé sobrevivió. Esto fue un paper que publicamos con el doctor Gratacón en 2018. Creo que está muy completo, creo que lo pueden revisar. Muchas de las cosas que voy a comentar están ahí y esto es lo que vamos a hacer en la práctica. Y es mucho de lo que estamos haciendo lo basamos en Doppler, pero
la próxima vez, por favor, que tengan una restricción de crecimiento, mírenle el corazoncito, mírenselo. No se asusten con el Doppler. Bueno, hacen el Doppler y está muy bien, pero quédense un ratito con el corazón y se van a ver este corazón. Las luces no nos dejan probablemente, pero es un corazón globular, hipertrófico, el ventrículo generalmente, ¿vale? Y ahí es donde estos equipos nos van a ayudar a tratar de tener una idea de la función cardíaca. Entonces empecemos a normalizar de hablar de función cardíaca. Me voy a adelantar a la pregunta. Sí, pero eso está en las guías. No, no está. Pero te ayuda a entender lo que está pasando con tu bebé. Recuerden que esto es medicina fetal. Entonces no hacemos solo Doppler y se acabó. Vamos a ver el corazón. No es por malformación estructural, es por mirar la función cardíaca. Porque el ductus está reverso. Entonces, eso nos empezamos a dar cuenta y en mi tesis lo que dijimos fue, vamos a describir esos fenotipos en la frecuencia cardíaca porque sabemos que pasan dos cosas. El corazón cambia, se remodela y también hay disfunción cardíaca. ¿Cómo podemos verle el remodelado? Hay guías para eso. Pero esto es lo que ya vemos y eso se puede medir. Entonces, básicamente yo puedo mirar hipertrofia cardíaca, yo puedo mirar dilatación cardíaca, que tú lo describas. Y esta es la referencia de Laura, donde tú puedes hacer las mediciones, estas están estandarizadas, se lo pueden mirar. Tú puedes decir, tengo una hipertrofia o tengo una dilatación cardíaca. Eso es importante, sí, claro, porque te ayuda a mirar esto, la función cardíaca. Esto se va a implementar muy probablemente, vincula a las pacientes con umbilicales patológicas, el índice TEI, y el índice TEI nos ayuda a saber la función cardíaca. ¿Qué hace? Si yo pongo este clic aquí, están viendo allí, es muy fácil en realidad. A la salida de la aorta vas a aumentar el clic a 2 o 3 milímetros. ¿Por qué en ese punto? Porque vas a coger sístole y diástole al mismo tiempo. Y eso te permite mirar la función cardíaca, darte una idea de la función. Tiene enemigos, claramente, hay mucha variabilidad, pero es un parámetro que tenemos a la mano y que yo creo que es fácil de tomar. Ahora, hacer stick es muy complicado, hacer función cardíaca no lo es para todo el mundo, pero esto es un parámetro que se puede empezar a utilizar. Esta es la fórmula, básicamente vamos a medir los tiempos. Yo voy a intentar hacerlo ahora que tengamos la paciente, si está bien colocado. Y algo que se afecta, y esto lo trajeron de los cardiólogos, es mirar la motilidad. Si yo tengo, recuerden que los cardiólogos dicen, este señor se infartó, motilidad cardíaca reducida, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos traer a los fetos. Es básicamente lo que se miran en estos parámetros es cómo se mueven las válvulas, la inserción de las válvulas. Entonces, esto es modo M, la base del ultrasonido. El ultrasonido empezó con modo M, ¿eh? Modo M en donde vamos a poder mirar cómo se mueven las válvulas. Obviamente, si hay poco movimiento, tú verás que la contractilidad está disminuida. Eso es importante verlo en el corazón. Y estos son parámetros, sé que de pronto algunos los habían visto, espero que para otros que es nuevo no lo vean muy complicado, es solamente añadir evaluación cardíaca y estos equipos Voluson lo permiten ver de manera muy precisa. Fíjense dónde se coloca el modo M, en realidad que es muy fácil, ojalá salga igual en la demo y podemos mirar el movimiento y ese movimiento reducido, hay curvas, no los quise traer, pero ese MATSE, aquí está cómo se toma, es MATSE porque es el movimiento anular de la válvula tricuspidia o de la mitral, MATSE o TAPSE. Y básicamente cuando pasas el modo M tú puedes mirar cómo se mueve y eso te habla de contractilidad de movimiento. Esto fue lo que publicamos en ese momento y que se está replicando en todos lados y nosotros describimos en ese momento, nos atrevimos a decir que habían 3 fenotipos cardíacos, esto es 2018, y ya dijimos que había un fenotipo elongado, un fenotipo globular y un fenotipo hipertrófico, que ahora lo estamos metiendo en inteligencia artificial. Hay muchos avances, Gregory de Boer es de los que más hacen ecocardio, lo vamos a tener en Budapest ahora que vayamos a ISUOC, porque queremos hablar de cómo la tecnología de utilizar y combinar la 4D, que era lo que estaba comentando David al principio de la charla, era, claro, cómo esto es muy complicado de hacer. O sea, estoy hablando a nivel poblacional. Claro, tú lo puedes aprender, pero yo lo que quiero que ustedes piensen es de la Patagonia a Guatemala. Podemos tener a todos los obstetras haciendo todos estos cortes, eso es complicado. Ahí es donde entra la inteligencia artificial, porque contados con una mano, por lo menos en Colombia, en algunas regiones, los que pueden hacer todos estos cortes que nosotros pedimos. Entonces, ahí es donde entra esta tecnología, que es tratar de hacer un solo corte y que el ecógrafo vaya arriba, vaya abajo y te dé los cortes. Esa es la promesa del stick. Y esa es la promesa de lo que vamos ahora a practicar. ¿Por qué? Porque yo puedo en un solo corte, con 3D haciendo reconstrucción, yo puedo mirar los vasos, puedo mirar los cortes, el ecógrafo te va a decir, ¿es un corte de 4 cámaras correcto o no? Y tenemos que estar abiertos a eso y la tecnología nos lo va a permitir. Esto es Reo Chawi, que tiene un paper bellísimo sobre esto, donde muestra esto, no sé si vieron esta publicación, pero es utilizar 4D para hacer diagnósticos tan importantes como de un defecto a nivel septal, pero está hecho con 4D y se mira el defecto a través de eso, ¿vale? Entonces, abrámonos a estas nuevas tecnologías. Pregunta, porque todos es peso, todos estamos pensando en el peso. Nosotros dijimos, oye, ¿será el peso o será la disfunción placentaria? Esa es la pregunta, ¿no? Porque, recuerden, yo quiero salirme del concepto del percentil 10. Entonces, la otra pregunta que dijimos fue,
¿esto es el peso o es la función placentaria? ¿Qué es lo que está haciendo que el corazón se afecte? El corazón no tiene nada que ver con el peso, pónganse a pensar, está pensando en la función placentaria, en la resistencia placentaria. De los estudios que les voy a mostrar, base de esa pregunta que nos hicimos un día, decir, oye, ¿será que estos cambios que te estoy mostrando se dan en preeclampsia con peso normal? Ustedes han visto los niños con preeclampsia con peso normal. Algunos requieren ingreso a UCI, la adaptación no es igual que los otros niños sin preeclampsia. Incluso hay óbitos de pacientes que tienen un peso de 3 kilos con una preeclampsia, sin desprendimiento. Esa fue la pregunta y este es un paper que publicamos en el 2020 porque empezamos ahí a utilizar los datos que ya teníamos y con Lina, ella es de Siria, lo que hicimos fue tomar esos 4 grupos, o sea, dijimos, vamos a separar las de preeclampsia con peso normal y vamos a hacer el ecocardio. Ya lo teníamos clarísimo en restricción. Y en restricción con preeclampsia, pues más. Pero la pregunta clave era el tercer grupo, que ustedes ven en amarillo. Era, si yo tengo preeclampsia, aunque el bebé pese normal, ¿cómo está el corazón? Eso fue lo que quisimos hacer. Tomamos la presión, hicimos la ecocardiografía, los mismos parámetros que les he mostrado. No los quiero aburrir con esto, ahí está el paper. Pero lo que quiero mostrarles, y estas gráficas lo que muestran que el grupo es el tercero, el que ven ahí en azul, bueno, todos son azules, el que dice P. Básicamente, el que tiene preeclampsia con peso normal tenía un índice cardiotorácico alterado y además estaba hipertrófico. Y esto el revisor nos los devolvió 3 veces y nosotros no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar. Nos los revolvieron y no lo quisimos cambiar porque la conclusión era esa, que independientemente del patrón del peso, los fetos de madres preeclánticas tienen un patrón cardíaco. Los animo a que la próxima vez que tengan una paciente con preeclampsia le vean el corazoncito al feto y estos ecógrafos nos van a ayudar para eso. Cerebro, claro, hay un impacto en el neurodesarrollo, ya se los mostré. La pregunta es, esto que todos conocemos, desarrollo neurológico, ¿lo podemos traer al día a día? ¿Podemos hacer un ultrasonido tan demarcado como hacemos con la resonancia? Entendiendo 2 problemas del cerebro, cambia con la edad gestacional, con lo cual, ¿cómo podemos utilizar unos parámetros fáciles? Porque no podemos hacerle resonancia a todo el mundo, ¿no? Pero recuerden que la promesa de la neurosonografía es esa, que nos haga un parámetro y una neurosonografía que es un corte bien hecho con una paciente, ya sea abdominal o transvaginal, dependiendo de la presentación, te da una muy buena idea del cerebro. ¿Necesitas una resonancia? En restricción de crecimiento no. Pensamos que podíamos utilizar neurosonografía y que podíamos demostrar que esos datos de los niños con restricción que iban mal, que no iba bien en el colegio, se podía ver intraútero. Esa fue la pregunta que nos hicimos. Y este fue un paper que publicamos en el 2021, en donde dijimos, vamos a hacer neurosonografía a los fetos pequeños, con o sin Doppler alterado. Porque claro, la restricción severa ya estaba clarísimo, la pregunta eran los PEC. Entonces básicamente era si encontramos esas diferencias. Estas son las mediciones que hacemos, ahí se las dejo un ratito para que las miren. Cisura de Silvio, la altura de la cisura de Silvio, no solamente el grading, sino la altura, la profundidad de la ínsula y la pared occipital. Ahí está, básicamente esas 3 marcadores. ¿Por qué? Porque yo puedo medir 20 cosas, pero a mí lo que me importa es que se replique el estudio. Yo hago, y eso pasa mucho con estudios que vienen del Reino Unido, que miden 20 cosas. Claro, esto yo lo que pienso es en República Dominicana, ¿lo van a medir? Entonces quisimos buscar parámetros fáciles, que la gente pudiera aprender fácil. Y estos nos parecieron los más fáciles, los más reproducibles. Y lo hicimos en los 3 grupos. Control, pequeños, o sea, Doppler normal, percentil 6 o restricción severas. Y ya vimos diferencias. Los bebés pequeños tienen una maduración cortical diferente que se puede identificar por ultrasonido. ¿Estamos viendo el cerebro de las restricciones o estamos haciendo solo Doppler? Vamos a ahondar más, porque podemos darle más información a los padres. Otra vez, la misma pregunta, bueno, era fácil, ya lo habíamos hecho en corazón, vamos a hacerlo en cerebro. ¿Esto depende del peso? ¿Será que las alteraciones en neuro también se dan en preeclampsia? Lo buscamos también, utilizamos aquí en este caso ya cortes con stick para mirarlo, que eso lo podemos ver. Esta es la doctora Basso, que tengo que darle crédito porque vino con nosotros de Italia, le ayudamos, hizo su tesis y hasta ahora volvió a Italia. Y básicamente lo que hicimos fue en pacientes con preeclampsia, con o sin restricción de crecimiento, la misma pregunta, ya creo que saben la respuesta, incluso con peso normal, cuando tienes disfunción placentaria hay alteraciones en la relación cortical. Esto es más profundo de lo que pensamos, o sea, tenemos que irnos a función placentaria, ahí está el punto. Entonces, muchas madres les decimos que no pasó nada, que su bebé pesó 3 kilos, que se salvó de la preeclampsia, que todo está muy bien y no es el óptimo. Yo no estoy diciendo que tienen retraso mental porque después Jessy dijo que hacen, no he dicho eso. Lo que estamos diciendo es que yo le digo a los papás, oye, los padres quieren tener no cualquier bebé, la conversación que me gustó mucho el video de Dago. Ahora, los padres quieren tener el mejor bebé.
Ellos quieren que sea el más bonito de la clase, el primero de la clase. Ellos no quieren tener cualquier bebé. Entonces, es importante que les digamos, oiga, la relación cortical va diferente, el corazón de su bebé va diferente, haga cosas diferentes en su desarrollo, y eso lo vimos en todas estas alteraciones. Fíjense cómo preeclampsia en la parieto occipital está alterado comparado con, obviamente, más marcado. Eso me obliga a que hablemos de restricción de crecimiento tardío para cerrar mi charla. Aquí también está la guía es bastante clara también. Aquí el mensaje que es importante es que la umbilical, muy buena para precoz, pero recuerden que tienes que tener una falla placentaria muy grave, por lo cual yo puedo tener una umbilical normal con restricción de crecimiento fetal tardío. Y eso hay que interiorizarlo. A mí no me pueden remitir a una paciente a decir, tiene 35 semanas, pero la umbilical está normal, dale alta. Y tú, no. Esa paciente hay que valorarla, porque la umbilical puede estar perfecta, pero está vasodilatado y nos va a hacer una cesárea de urgencia o se nos va a morir. Entonces es importante entender que la umbilical era muy buena antes de las 34, después de las 34, más parámetros. Aquí la uterina es muy importante para pronóstico, la arteria cerebral media es muy importante para pronóstico también. ¿Por qué? Porque esos estudios lo muestran. Ese porcentaje que está ahí es el porcentaje de resultados perinatales adversos. El radio cerebroplacentario alterado aumenta al 14% resultados perinatales adversos y la uterina también. Por lo cual, ¿qué tienes para el RSIU tardío? La umbilical, claro, pero le vas a adicionar la cerebral media y la uterina. Aquí tiene mucho valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un marcador crónico. No sé si saben, pero salió publicado, bueno, seguramente sí, salió publicado un estudio hace muy poco, que es el ratio 37, que participó Reagan, participaron varios centros en México y que ya nos probó lo que les estoy diciendo. Independientemente del peso, la arteria cerebral media nos habla de pronóstico. Entonces, la arteria cerebral media es muy buena para identificar este fenómeno que es vasodilatación. Siempre me toca corregir a las pacientes porque vienen de un colega que les dijo, vete a urgencias porque a tu bebé no le está llegando sangre al cerebro porque está vasodilatado. Es lo contrario. El feto entiende que no le está llegando sangre y él prefiere el flujo cerebral, o sea, es todo lo contrario. Él dice que no me llegue sangre a la parte periférica, voy a vasodilatar. Estos marcadores nos ayudan muchísimo y nuestra práctica es que la utilizamos. Este es el resumen de RSIU tardío porque es muy straightforward. Si tiene una restricción de crecimiento fetal, finalízalo a las 37. Creo que puedo dar ese mensaje en un auditorio tan distinguido porque 37 semanas creo que es seguro en la mayoría de centros de Latinoamérica y lo que viene después de eso es resultado perinatal adverso, preeclampsia. Por lo cual, si tú tienes una uterina patológica, vasodilatado cerebralmente, creo que aunque lo haya dicho Europa, en Latinoamérica también funciona. Lo que sí hemos cambiado, y eso es una propuesta para ustedes, nosotros lo pusimos en nuestro protocolo, es la finalización del pequeño a las 39. Recuerden que las guías dicen 40. Yo no sé ustedes a qué semana lo están finalizando, pero a nosotros nos cambió mucho. Esto era lo que yo iba a decir, lo siento, tengo las ideas cambiadas, pero aquí lo que quiero decir es lo del protocolo. O sea, la mortalidad tan baja. Recuerden ese estudio Truffle que le dije que eran bebés umbilicales patológicas, muy severo, la mortalidad es 3%. Claro, están en Europa, sí, es verdad, pero lo que quiero que vean es que la mortalidad es 3%. O sea que los recursos sí importan, y no solo los recursos, tener un protocolo claro. Eso pasa también con el RSIU tardío. Todos a las 37 para afuera, nos van a quitar muchos problemas, sáquelo. Y el pequeño, ¿por qué lo estamos sacando a las 39? Que era lo que les estoy mostrando que se cambió. Las guías de Barcelona dicen 40, otras guías dicen 40. Nosotros nos hemos movido 39 semanas basados en este estudio, que no sé si lo aplican, que mostró que inducir a las pacientes a las 39 semanas nulíparas normales reduce cesáreas, reduce alteraciones neonatales. Nuestro análisis fue, oye, si eso lo hace para las nulíparas, ¿qué se deja para el bajo peso? Entonces, en nuestro hospital lo podemos discutir, cambiamos a 39 semanas. Esto que les estoy mostrando es importante, yo creo que sí. México, lamentablemente, ustedes lo saben, está en el rojo de los países con obesidad, en el rojo de enfermedad cardiovascular y está empezando intraútero. ¿Ustedes creen que ese feto que les mostré con el corazón aumentado, jodido, como decimos en Colombia, le va bien después de niño comer en Wendy's, comerse y volverse obeso? Ya tiene una lesión cardiovascular. Y el problema es que a nuestros niños les damos esto, ¿no? Estos son los dos últimos estudios que les voy a mostrar, porque la gente ve metabolómica y apaga. No se preocupen, básicamente lo que hacemos es medir en sangre de cordón y en sangre materna todos los metabolitos. Es algo muy avanzado, digamos, no es clínico para un clínico que se levante y me diga, oye, eso no es clínico. No, pero nos ayuda a entender. Y esto lo que estoy mostrándole, no se compliquen, lo que estoy mostrando es que en restricción de crecimiento fetal, las lipoproteínas de baja densidad, la VLDL, la IDL, la L, la que utilizamos para riesgo cardiovascular, están súper aumentadas. O sea, son bebés que nacen con el corazón mal y nacen con un perfil lipídico alterado. A ese niño no le va bien que tenga una dieta basada en comida chatarra. Eso lo demostramos en el 2018 mostrando que nacen con un perfil lipídico. No es fácil publicar en Nature Scientific Report, eso lo hicimos en el 2018, fue uno de los productos de mi tesis doctoral. Estos son los cambios que se dan a nivel metabólico de los bebés, que nadie está hablando de eso. No hay una nota en la historia, no hay una asesoría hoy, creo, para toda Latinoamérica.
y esto es algo que tenemos que empezar a hablar como medicina fetal. Y este es un paper que publicamos el año pasado en eScience. Me costó 5 años publicarlo, pero valió la pena, porque aquí hace 5 años yo dije, voy a utilizar la inteligencia artificial, doctor, como usted lo comentó. Voy a usarla y voy a combinar el Doppler con lo del corazón, con la metabolómica, a ver qué sale. No sé qué me va a decir la inteligencia artificial, pero lo voy a hacer. Y en ese tiempo no era tan fancy como está ahora. Lo publicamos el año pasado y básicamente lo que describimos por primera vez es la combinación de Doppler, ultrasonido, metabolómica, toda metida en una inteligencia artificial y que nos diga lo simple, y es, sepáranos los grupos, dinos qué hacer. Primero, lo primero que hizo es que dijo, oigan, los humanos tienen razón, los humanos no son tan tontos. Hay un RCU temprano y hay un RCU tardío. Eso es lo primero que nos dijo la máquina, o sea, nos valida la información clínica. Eso es importante. No es tan obvio como parece. La inteligencia artificial ha cambiado muchas cosas. Nosotros estábamos en lo correcto. Hay uno precoz y uno tardío. Eso lo hizo la máquina solito. Pero además, combinando todos esos parámetros, esto lo presenté en Seúl hace unos pocos meses, esos punticos de ahí son cada bebé pequeño que yo incluí. Me costó 1.200 bebés que tuvimos que incluir durante 4 años en Barcelona. Y esos pequeñitos de acá son las RCU precoz y los de allá son los otros que dice la máquina. Importante, esto los agrupó la máquina sola. Yo no hice nada. Y lo que quiero traerles son que los bebés de acá tienen todas estas alteraciones. ¿Se les parece al RCU precoz, sí o no? Y acá está el RCU tardío. Importante, nos mostró que la sobrevida es muy diferente y además nos ayudó a identificar lo que no teníamos hasta este momento, que era el postnatal. O sea, esta calculadora que vamos a sacar va a meter estos datos. Tú me vas a decir la hipertrofia cardíaca, me vas a decir cómo nació el bebé, vas a decir las semanas y le podemos decir a los padres lo postnatal, que es la probabilidad de enfermedad cardiovascular. ¿Para qué? Alguien me va a decir otra vez, ¿para qué? ¿Para qué? Esta es Mérida, que es cubana, brillante, nos la robamos de Cuba, está en Colombia trabajando. Y ella ha demostrado que solamente intervenciones tan sencillas, pero tienes que identificarlo primero. Si tú le das alta a la señora, oye, te fue bien, no te moriste, ni tu bebé también. Muy bien, hay que seguir a ese bebé. Y ella demostró que si le das lactancia, solo lactancia, estoy hablando de lactancia solamente, ella demostró que mejoras la mortalidad, mejoras cardiovascular, el estudio de ella lo pueden mirar, o sea, ella le hizo ecocardio a los niños que recibieron lactancia después de esa restricción de crecimiento fetal. Yo ya me estoy poniendo muy viejito, aunque soy muy joven, entonces ya le leo poesía. Entonces esta es una frase que a mí me encantó, ¿vale? En español es, no entres dócilmente en esa buena noche. Entonces, aunque la charla fue muy deprimente, básicamente creo que podemos hacerlo mejor. Creo que les he traído datos latinos, no he traído ningún estudio de Groenlandia, he traído datos míos, ¿vale? Básicamente porque creo que es lo que nos ayuda como latinoamericanos. Creo que es importante adoptar un protocolo, por favor, del INPER. Hagan un solo protocolo para todo México. Así es, y así lo vamos a hacer todo el mundo y ya está. Y seguirlo. Eso va a mejorar la mortalidad. Solo eso lo va a mejorar. El pronóstico depende de los factores asociados. Obviamente el mejor tratamiento de restricción de crecimiento fetal es deprimente porque solamente es un buen equipo, saber cuándo sacarlo, pero eso requiere un juicio clínico y requiere un buen Doppler. Entonces, alguien me pregunta, oye, ¿está bien hacer tanta enseñanza de Doppler? Claro que está bien, claro que está bien. No, pero es que los maternofetales nos vamos a quedar sin qué hacer. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el que me interesa es el buen ginecólogo que está en la región, que está haciendo país, que está haciendo patria, porque está allá donde nadie quiere ir, y él hace un buen Doppler, y él define la paciente, y te dice, oye David, mira, tengo un paciente así, así, así. Ese está haciendo patria. Entonces hay que entrenarlo, hay que educarlo, y estoy de acuerdo con Dago. Les he traído datos estresantes, deprimentes sobre el futuro cardiovascular y neurológico que creo que en este momento se está obviando completamente. Espero haberles traído datos que los estimule a mirar eso en un futuro. Otra vez invitarlos a mi casa, a mi hospital y darles las gracias a las instituciones que me soportan y a KPI y a Premium System por invitarme.